Hola, ¿cómo estáis? Este es el 10º vídeo sobre la paz en el mundo, que la verdad yo siempre explico que no solamente es la paz en el mundo por decir paz en el mundo, empezamos siempre la paz con nosotros mismos, ¿no? Y digamos que para explicar un poquito más cómo podemos controlar nuestro interior, tengo que hablar un poquito sobre la naturaleza de los genes. Yo ya hice una live en el Instagram sobre esto, pero creo que es interesante que lo ponga aquí también en el YouTube. Y lo que quiero decir es que estos genes se expresan cuando las células producen ciertas proteínas, ¿no? Y esas proteínas, la verdad, lo que son bloques de construcción de vida. Entonces, nuestro cuerpo es una fábrica de proteínas, ¿vale? Entonces, las células musculares, ellas fabrican proteínas musculares llamadas pues actina, miosina, pero, por ejemplo, las de la piel, todos conocemos esas porque son el colágeno, la elastina. Las mujeres andamos siempre en busca del colágeno para tener una piel más tersa, ¿no? Las digestivas son las que llamamos de enzimas y la mayoría de los órganos fabrican proteínas y eso ocurre a través de los genes. Nosotros ya venimos con determinados genes, ¿no? Entonces, la mayoría de los organismos se adaptan, digamos que a las condiciones de su entorno, el entorno en el que estamos, en el que vivimos, mediante siempre modificaciones genéticas que van siendo hechas de forma gradual. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta, digamos que a una condición climática muy extrema, como puede ser una temperatura pues bajo cero, 20 bajo cero, 5 bajo cero, lo que hace nuestro cuerpo para sobrevivir es crear unas condiciones favorables para que podamos, digamos que, subsistir. Entonces, por ejemplo, los animales crean muchísimo más pelo. Veis que, por ejemplo, en el polo norte, en el polo sur, en los polos extremos, que son donde las temperaturas son más extremas, los osos son realmente muy peludos, ¿no? Y también, por ejemplo, en las altas montañas, donde las temperaturas también son bajas. Entonces, estos cambios son el resultado de esos genes que producen esas proteínas que van modificando el cuerpo para adaptarse a su entorno. Entonces, si esto lo traemos, por ejemplo, al mundo animal, no solamente los osos, como otros animales que se adaptan, tenemos también incluso los insectos. Los insectos también se adaptan a su entorno y, por ejemplo, para que ellos tengan una sobrevivencia mayor, ellos intentan camuflarse. Entonces, ellos tienen una capacidad de crear digamos que una coraza, unas capas, donde imitan a los árboles, donde imitan a la vegetación de los diferentes sitios donde puedan estar. Y eso pues les permite pasar, por supuesto, desapercibidos de aquellos pájaros o de aquellos predadores para poder sobrevivir. Entonces eso, digamos que es la evolución. Entonces la epigenética sugiere que podemos enviar señales a nuestros genes, ¿vale?, para reescribir nuestro futuro. Entonces, nuestros genes son tan mutables como nuestros cerebros. Entonces, hay una investigación incluso reciente que muestra que diferentes genes se activan en diferentes momentos y en diferentes épocas. Y siempre están cambiando y siempre están siendo, digamos que, influenciados. Entonces, hay genes que dependen de la experiencia, activándose siempre que hay algún tipo de crecimiento, algún tipo de conocimiento diferente, cuando pasas por una cura, por una modificación en tu vida que te hace crecer. Y hay genes que dependen también del comportamiento. Entonces, esos genes son influenciados por momentos, por ejemplo, de estrés, momentos de estimulación, momentos emocionales. Entonces, todo eso también estimula los genes. Entonces, una de las áreas de investigación más activas actualmente es esa llamada epigenética, que creo que me imagino que ya todos vosotros escuchasteis hablar sobre esa epigenética. Y literalmente lo que significa epigenética es por encima de la genética. Es un estudio de cómo el entorno controla nuestra actividad genética, ¿vale? Los genes ya los traemos de nuestros padres, abuelos, de nuestros ancestrales, y esa epigenética lo que estudia es que no tenemos que estar, digamos que, creyendo que somos eso siempre, que podemos hacer una modificación. La epigenética va en contra, digamos que, de ese modelo genético.
Ese modelo genético es el convencional, el que afirma que el ADN controla toda nuestra vida y nuestra expresión de nuestros genes, ¿no? Y que esos genes se producen en el interior de cada célula. Entonces, si nosotros ya traemos, digamos, una información genética de nuestros padres, eso, por supuesto, va a influenciar en nuestra vida, pero no tiene por qué ser determinante. Es eso lo que quiere decir la epigenética. Entonces, esta antigua visión de los genes nos condenaba, digamos, que a un futuro en el que nuestro destino era, digamos, que ser rehenes de lo que tenían nuestros padres. Imaginaos, tuvimos un padre con problemas de corazón y eso quiere decir que nosotros también vamos a tenerlo. No, nosotros sí traemos esos genes que somos parecidos. Yo, por ejemplo, soy muy parecida a mi madre, mi hermano ya es más parecido a mi padre, entonces traemos unos genes donde realmente representamos parte de esos padres. Lo que pasa es que no tenemos por qué seguir el mismo patrón. Y de hecho las modificaciones epigenéticas de esa expresión del ADN pueden ser transmitidas de generación en generación, pero pueden transmitirse también esa modificación. Entonces, vamos a comparar aquí una cosa. Una secuencia genética, por ejemplo, vamos a compararla una cosa física, una cosa de una planta de una casa, como si fuese un plano, ¿no? Tienes un plano de tu casa, donde tú lo tienes todo, digamos que estipulado de cómo va a ser esa casa, las medidas, dónde va a estar cada cosa, dónde está la cocina, la sala, los cuartos, el cuarto de baño, en fin. Está toda la distribución hecha. Esa es, digamos que tu genética, ¿vale? Pero tú lo pones en el ordenador y decides ahora cambiar por medio de diferentes sistemas, como por ejemplo Photoshop, decides cambiar algunas cosas de esa planta y decides cambiar el color que tenía. Y decides, por ejemplo, la habitación que era muy grande, por ejemplo, una habitación que era para los trastos de la casa, decides ponerla más pequeña y aprovechar ese espacio, por ejemplo, para el salón. Entonces vas cambiando, vas modificando ese plano. Entonces el tamaño, los materiales, los colores, puedes ir haciendo un cambio y ese cambio sería el cambio de paradigma. El cambio de paradigma epigenético, que nos da la libertad de activar nuestra propia actividad genética y modificar nuestro destino genético. Entonces estaríamos modificando ahí lo que ya tenemos como un plano de vida nuestro, que viene de nuestros ancestrales, pero podemos hacer modificaciones. Imaginaos que tú vienes de una familia que son todos obesos, ¿vale? Eso tiene, claro, genes, ya traes tus genes de tus padres y no solamente traemos genes, traemos costumbres. Entonces esa familia se alimentaba de una determinada forma, pero tú decides cambiar ese plano, decides cambiar tus genes. Entonces vamos a ir a dar un salto a la epigenética. Decido cambiar mis genes y lo que hago es modificar totalmente mi estilo de vida. Entonces ya no sigo el mismo patrón que seguían mis padres. Por lo tanto, puedo sí hacer un cambio en mi cuerpo totalmente. Entonces, si mis padres eran obesos, yo no tengo por qué ser. Entonces, los genes lo que hacen es que no se encienden ni se apagan, pero se activan mediante señales químicas. Y estas señales químicas se expresan, digamos que en formas específicas y a través de producción de diversas proteínas. Entonces, simplemente cambiando pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales, comportamientos emocionales, eligiendo un estilo de vida completamente diferente y saludable, nosotros lo que estamos haciendo es enviando nuevas señales a nuestras células y creamos nuevas proteínas. Creamos proteínas completamente diferentes de las que estábamos creando hasta ahora. Entonces, sin cambiar la huella genética. La huella genética sigue igual, pero nosotros decidimos cambiar, aunque tengamos un determinado código de ADN que permanece inalterable, nosotros podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida, haciendo con que esa información que recibe la célula puede crear diferentes variaciones en nuestro gen. Entonces podemos enviar señales diferentes a nuestros genes para reescribir nuestro futuro. Entonces hay ciertas partes, digamos que de nuestra genética, que se pueden relacionar más fácilmente, mientras que otras tienen unas secuencias genéticas que son más definidas, lo que significa que son más difíciles de activar o de modificar.
¿Por qué? Porque han formado parte de nuestra historia genética durante muchos siglos, ¿no? Entonces, al menos eso es lo que dice la ciencia actualmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esos cambios? Pues podemos hacerlos de varias formas. Una de ellas es haciendo prácticas diferentes, terapéuticas, haciendo modificaciones en la alimentación y modificaciones en nuestra personalidad. ¿Cómo vamos a cambiar de personalidad? Pues decidiendo actuar de forma diferente a cada día, creando nueva rutina diaria. Entonces nosotros tenemos elección, podemos permanecer siendo los mismos, con la misma genética, sin modificarlo absolutamente nada, creyendo que sí, pobrecitos de nosotros, tenemos que seguir el patrón familiar, o decidiendo crear una nueva genética más saludable, más estable y produciendo una química completamente diferente para nuestro ser, para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces decidimos entonces hacer caminos diferentes a los que hicimos hasta ahora. ¿Esto qué tiene que ver con la paz mundial? Pues todo, tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque si nuestros ancestrales pasaron por guerras, pasaron por épocas de dificultades, pasaron por épocas de querer pelear por un pedazo de tierra o querer, yo qué sé, completamente cosas que nos llevan a un estado de pelea entre pueblos, lo que podemos decidir los que estamos ahora siguiendo aquí en el camino, en el plano terrenal, decidir ahora hacer una nueva mente con nuevos pensamientos y nuevas emociones y nuevos sentimientos. ¿Cómo? Pues decidiendo la paz, decidiendo nosotros comportarnos, nosotros, no vamos a cambiar el otro, nosotros comportarnos de forma coherente con las personas, prestando más atención, teniendo más amorosidad. Entonces hay una de las cosas que yo digo, por ejemplo, si hay alguien que está nervioso en casa o en una situación en la carretera o cualquier cosa de ese sentido, yo siempre digo, envía amor. Y se ríen de mí aquí en casa cuando digo envía amor. Pero es más fácil enviar amor y tú pasar por alto de esa situación y llevarlo con tranquilidad que estar refunfuñando y reclamando de la situación que a lo mejor va a durar 5 minutos. Entonces, por ejemplo, en un momento de un tránsito donde tú a lo mejor querías llegar en media hora y vas a llegar en 40 minutos. No te va a acabar la vida por 10 minutos de atraso y lo único, pues ponte una música, relájate y ponte en paz. Entonces, la paz sí empieza con nosotros y empieza con nosotros haciendo esos cambios genéticos que es posible hacerlos. Entonces, vamos a aprovechar que esta epigenética nos trae toda esta información de que podemos realmente hacer esos pequeños cambios poco a poco y la primera cosa que podemos hacer es decidir hacerlo y empezar con una cosa. No hace falta que empieces cambiando todo, pero empieza con una sola hoy mismo y ya verás cómo hay diferencia en tu vida. Sintiéndote tú en paz, tu alrededor también se sentirá en paz. Vas a empezar a sentir que la energía a tu alrededor también cambia, ¿vale? Entonces eso era lo que quería traer para este 10º vídeo y que será el último, porque creo que 10 ya está bien, es un número bonito y lo dejo por aquí. Entonces estos son los vídeos de Paz en el Mundo, que lo que quería traer era la intención de que mirásemos más para nuestro yo, para nuestro interior, en vez de estar siempre reclamando de lo que hay externamente. Entonces, si empezamos a mirar para nuestro interior y haciendo cambios en nosotros mismos, esa paz llegará. Un besito para todos.